Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Magia del Tejido. Mi nombre es Laura y en esta ocasión te vamos a enseñar a tejer esta bonita puntada de patita de pollo. Su nombre se debe a que hay un amarre con 3 puntos y hacen esta figurita de patita de pollo. Es una puntada que no es reversible porque tiene revés y tiene su derecho. Aquí está el revés. Este es el derecho, pero se ve muy bien y es muy útil, ya lo verás. Comenzamos. Los materiales que vamos a ocupar va a ser un estambre, en este caso el mío es grueso, y las agujas que son para este estambre, en este caso es del número 6. Por supuesto que puedes utilizar un estambre delgado y las agujas que sirvan para ese estambre. Además vamos a estar ocupando unas tijeras y una cinta métrica. Para esta puntada vamos a requerir un número de puntos múltiplo de 3, es decir, tenemos que montar ya sean 15, 18, 21, 24, 27 o 30 puntitos, pero además vamos a sumarle 2. Uno en inicio, el que deslizamos, y el final. Es decir, en mi caso que monté 24 puntitos, voy a sumarle 2, que es el inicio y el final, y tendría yo que haber montado 26 puntos, el principio y el final, más los 24, que sí es múltiplo de 3. Vamos a contarlo. Entonces vamos a ver que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 puntitos. Entonces, para hacer esta muestra tengo 26 puntitos. Si tú tienes dudas de cómo montar los puntos, ya sabes que siempre te dejamos el link en la parte superior del video para que tú aprendas a montarlos. ¿Cómo vamos a empezar nuestra puntada? Bueno, vamos a deslizar, ya quitamos nuestra aguja y vamos como siempre a deslizar el primer punto, porque recuerden que siempre el primero se pasa. Acomodamos, deslizamos el primer punto. Ahora vamos a tejer 3 puntos en derecho. Entonces vamos a ver, es 1, 2 y 3. Aquí está el tercero. Ahora 3 puntitos los vamos a tejer juntos en derecho. Aquí están los 3. Paso la aguja, tomo estambre y lo tejo en derecho. Pero antes de dejarlos y de soltar estos 3 puntos, voy a tomarlo muy bien y a hacer una lazada. Recuerden que la lazada es tomar estambre sin tejerlo. Y nuevamente esos 3 puntos los tejo en derecho. De esos 3 puntos que tejí juntos, tengo que sacar los mismos 3 puntos, 1, 2 y 3. Luego tejo 3 en derecho, 1, 2 y 3. Y voy a volver a tejer 3 juntos. Los separo, los tomo y tejo en derecho. Aquí está el primero. Recuerden que antes de sacarlo hay que tejer una lazada y luego volver a tejer esos 3 puntitos en derecho. De los 3 anteriores hay que sacar 3 otra vez. 3 en derecho, 1, 2 y 3. Nuevamente 3 juntos, aquí están. Puedes irlos separando con tu dedo en la aguja, así como los voy haciendo. Tejo en derecho, una lazada y vuelvo a tejer esos mismos 3 puntitos en derecho antes de soltarlos. Los suelto y 3 puntos en derecho, 2, 3, si quiere ir 3. Y los últimos 3 los vamos a tejer juntos. Bueno, este es el de la orilla, ya sabíamos que nos iba a quedar ese. Paso en derecho,
una lazada y vuelvo a tejer esos mismos 13 puntitos en derecho. El último, como siempre, saben que es en revés. Y así es como se ve nuestra primera vuelta de nuestra muestra. Recuerda que para que se vea a detalle la puntada hay que tejer de 10 a 15 centímetros. Como es una puntada que no es reversible, la primera vuelta va a ser el derecho de la prenda y la segunda el revés de la prenda. Entonces toda la segunda vuelta vamos a tejer en punto revés. 1, siempre vamos a deslizar el primero y aquí hay otro revés, toda la vuelta en revés. Como vamos a tejer en el derecho de la prenda 3 puntos juntos, es recomendable que en esta vuelta aflojemos un poquito la tensión para que no nos cueste nada. Entonces terminemos esta vuelta en revés. Y para continuar con la vuelta 3 hay que fijarnos dónde están estos circulitos, estos donde inician la patita de pollo, es los 3 puntos que tejimos juntos. Entonces vamos a ir en donde no se ha tejido, ahora vamos a tejerlo. Recordemos que en la primera vuelta estos 3 los tejimos normalmente, fueron 3 derechos, ahora van a ser 3 juntos. Vamos a ver que donde no se haya hecho en la primera vuelta sí se va a hacer. Vamos a deslizar el primero y ahora nos toca los 3 juntos. Como les dije, si no tejimos un poquito flojo la vuelta de revés, nos va a costar un poco tejer los 3 juntos, pero bueno, te vas a ir acostumbrando. Solo es cuestión de que veas cómo vamos tejiendo. La lazada, recuerden que es el derecho, vamos a tejer la lazada y luego estos mismos 3 puntitos los vamos a tejer en derecho antes de soltar. Ya tenemos nuestros 3 puntos, aquí están, y ahora tejemos 3 normales, 1, 2, 3. Recuerda que identificando ya cómo va la secuencia, si los primeros 3 van solo tejidos en punto derecho o los 3 van juntos, ya va a ser más sencillo seguir la secuencia. Recuerda que si en la primera vuelta tejiste 3 juntos, entonces en la tercera vuelta no. Y de ahí vamos a continuar la secuencia. 3 en derecho, ahí se puede ver que tenemos el amarre de 3 abajo, entonces esos van 3 en derecho. Luego van 3 juntos, 1, su lazada y nuevamente en derecho, 3 en derecho, 2, 3, 3 juntos, aquí los tengo. Ya toda la secuencia es así, vamos una y una, 3 juntos y luego 3 en derecho. Y van, ya sacamos los 3 puntos, 3 en derecho, 2, 3 y el final que siempre va a ser en revés. Aquí ya se ven los amarres, va uno sí y uno no, uno sí y uno no. Y ahora vamos a seguir con la cuarta vuelta, todo en revés. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas en el recuadro rojo. Si le das clic, automáticamente estarás suscrito y si activas la campanita con todas las notificaciones, te llegará justo el momento cuando ya subimos un video nuevo. Para la quinta vuelta vamos a fijarnos cómo van a ir nuestros 3 primeros puntos. Recuerden que vamos a ir una y una. En la anterior, en la vuelta 3, hicimos el nudo, o sea, tejimos 3 juntos. Y en la primera 3 separados. Entonces vamos 3 separados, 3 juntos y ahora van 3 separados. Entonces vamos a deslizar el primero y son 3 separados. 1, 2 y 3. 3 juntos. Tejemos 3 puntos juntos, en derecho, recuerden,
Cuidado, que sean 3 nada más. La lazada, después de que se teje así, se teje la lazada y luego nuevamente en derecho. De los 3 primeros hay que sacar 3. El primer derecho, la lazada y el segundo derecho. Soltamos. 3 separados, 1, 2, 3. Y así nos vamos toda la vuelta. Termino nuestra vuelta, tejí estos 3 juntos, el último en revés. Y ahora vamos a ver cómo se va viendo nuestra puntada. Recuerda que para que se vea todos los detalles hay que tejer 10 centímetros. Entonces vamos a tejerlos. 20 minutos después. Ya terminé de tejer los 10 centímetros de la muestra. Se ve muy bonita la puntada. Los 3 puntos que se tejen juntos son los que hacen la patita de pollo. Este es el revés de la muestra, el derecho, listo para cualquier prenda en la que lo quieras usar. Por lo pronto vamos a cerrarlo. Como siempre, para cerrar la muestra lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos juntos y ese punto que nos quede regresarlo para volver a tejer 2 juntos. Siempre, una vez terminando de cerrar toda la muestra, el último punto que nos quede vamos a volver a pasar el estambre, vamos a cortar y vamos a dejar poco estambre porque no necesitamos ocultarlo. Y así nos quedó nuestra muestra de la puntada patita de pollo. Este es su revés, como ven no es una puntada que sea reversible, entonces este va a ser el derecho, pero es muy útil para cualquier prenda y se ve muy bonito y elegante. Como les hemos prometido, vamos a utilizarla en la canastilla de bebé. Van a ver qué bonita se ve en prendas para niños. Muy bonita y muy elegante, además muy delicada para este tipo de prendas. Los saludos que están apareciendo en la parte superior son de los primeros 5 comentarios que hemos tenido en el último video. Recuerda que nuestro sorteo está cada vez más cerca. Muchísimas gracias a quienes ya se suscribieron y a quienes ya nos dejaron su comentario, que al final es el que participa. Déjanos tu comentario abajo, qué te pareció nuestra puntada, cómo la has visto y si ya la hiciste. ¡Nos vemos!